Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muy buenos días a todos y sean todos bienvenidos a esta transmisión en YouTube. Damos gracias al Señor que nos acompañes en esta mañana. Y bueno, como anuncios, sigamos atentos a las redes sociales para más contenido que estaremos compartiendo como iglesia, y también no olvidemos atender a las indicaciones de nuestras autoridades con respecto a la contingencia del COVID-19. Así que, hermanos, amigos, estar atentos. Bien, hermanos, ahora es tiempo de que adoremos a nuestro Señor. Y nos dice el apóstol Juan en su carta del Apocalipsis: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. También nos dice el apóstol Pablo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno: venid, glorificad a Dios.
Bien, ahora es tiempo de que tengamos nuestra lectura bíblica y te voy a invitar a que vayas al Salmo 124. Salmo 124 y leemos. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado nuestra alma a las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave al lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Nos dice el apóstol Pedro, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Nos dice también el salmista en el Salmo 43, entonces llegaré al altar de Dios. A Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré. Oh Dios, Dios mío, sea Dios nuestro grande gozo hoy. Cantemos el himno, grande gozo hay en mi alma hoy. Dice el apóstol Pedro en Hechos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día
e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cantemos el himno, es Jesús, qué bella historia. Nos dice el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Cantemos el himno, Él me sostendrá.
Muy bien, hermanos, es tiempo de que escuchemos y atendemos a la palabra de Dios, y en esta mañana nuestro hermano Jorge McFarland nos compartirá. Buenos días, hermanos y amigos que nos ven por este medio. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios otro domingo con ustedes. Al parecer no nos veremos hasta junio. Esperemos y oremos en el Señor que no se extienda más, pero estemos pendientes de los señalamientos de nuestras autoridades. Bueno, esta mañana continuaremos nuestras exposiciones en el libro de Génesis, así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 26. En esta mañana estaremos observando del versículo 26 al 35. Génesis capítulo 26. En esta mañana estaremos del 26 al 35, pero le estaré dando lectura desde el versículo 23. Génesis capítulo 26, versículo 23, dice la palabra de Dios. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: Haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: Hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En esta mañana estaremos observando el testimonio de Isaac para con los filisteos por la providencia de Dios, el pacto providencial de Dios que establece Isaac con Abimelech, la bendición providencial de Dios de aguas frescas de un pozo, y finalmente el comportamiento impío de Esaú. Vamos a orar. Mi Dios glorioso, gracias te doy por este día. Te pido que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual es enviada. Sé con tu siervo al exponer tu palabra en esta mañana, y te damos gracias por tu fidelidad. Amén. Bueno, quiero comenzar con una breve recapitulación de lo que observamos la ocasión pasada en la vida de Isaac. Ahora, en este capítulo 26 transcurren aproximadamente unos 25 años en la vida de Isaac. Y hemos visto los primeros 25 versículos donde observamos la fidelidad de Dios en medio de las pruebas en la vida de Isaac. Primeramente observamos la fe de Isaac probada en medio de una hambruna en la tierra. Y cómo él confió en Dios y cómo Dios se mostró fiel y recordándole las promesas heredadas de su padre. Nos recuerda también que a pesar de la necesidad por la que pudiéramos estar pasando, Dios está fielmente con nosotros como Él lo ha prometido. A pesar de la dificultad de la prueba, cuando nosotros por gracia y por medio de la fe abrazamos como Abraham e Isaac la autoridad de la palabra de Dios. Dios se mostró a Isaac como Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Él es Dios proveedor. Él proveerá para tus necesidades, aún en medio de una contingencia como la que estamos viviendo. Probablemente esto está afectando tu trabajo. Tu economía se está viendo más y más apretada, pero Dios tiene cuidado de ti. Recordarán las palabras de Jesús en Mateo 6. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas,
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando busques primero a Dios, verás su fidelidad. Pero luego también observamos el problema que le ocasionó el quedarse ahí. Ahora, esto fue providencialmente porque Dios estaba probando a Isaac. Pero fue Isaac quien buscó los problemas cuando decidió confiar en su propio cuidado. Recordaremos que todo esto comenzó cuando Isaac valoró la belleza de su esposa y estando él sin cuidado y en un país ajeno. Claro que Dios tenía cuidado de él, pero el miedo nos nubla espiritualmente para tomar buenas decisiones. Y el miedo tomó lo mejor de él y dejó de poner sus ojos en Dios y más en las cosas terrenales. Como comúnmente tendemos nosotros a hacer. Dejamos de ver a Dios y comenzamos a sufrir. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué nos sobreviene esto? Y Dios te dice, porque dejaste de verme a mí. Dejaste de sujetarte de mí. Es como un niño que apenas aprende a caminar mientras va agarrando a su padre. Él camina seguro, pero cuando se suelta de la mano de su padre, comienza a perder el equilibrio y a tambalear, e incluso hasta se cae. Así somos cuando dejamos de aferrarnos a Cristo. Y observamos también la ocasión pasada que Rebeca era una mujer hermosa aún a sus 65 años. E Isaac ve a Rebeca como una mujer hermosa. ¿Qué enseñanza es para los varones esto? Que a pesar de la edad, a pesar de las canas y las arrugas, podamos seguir viendo a nuestras esposas como las más hermosas. Así como Isaac apreció la belleza de su esposa. Y aún más, cuando cada día que pasa podemos verlas espiritualmente más hermosas, vestidas de Cristo. Entonces, por esta razón, Isaac, en miedo, decide actuar por su propia cuenta. Y lo que hace es mentir deliberadamente. Y aún a pesar de este pecado, a pesar de este comportamiento contra su esposa y contra el pueblo de Gerar, Dios le bendice. Dios se muestra fiel a sus promesas. Dios es soberano y Él mueve para que las cosas sean conforme a su voluntad. Es impresionante cómo Abimelech se asoma por la ventana y puede ver el trato de Isaac con Rebeca. Y muchos dirían, wow, qué suerte o qué gran coincidencia. Y no es coincidencia, es providencial. Es la providencia de Dios, Dios soberanamente permitiendo circunstancias y encuentros para hacer su voluntad. Y aquí providencialmente Dios está mostrando su cuidado de Isaac. Dios está mostrando como su fiel protector. Él es nuestro castillo fuerte, nuestra roca eterna de salvación. Él es todo eso. Y se mostró protector para Isaac. Y lo asombroso es que es por gracia. Porque aún en esta situación Isaac falló rotundamente. Puede ser que tus miedos te hayan empujado al pecado, te hayan empujado a no confiar en el Señor. Y repito lo que mencioné en la ocasión pasada, que dice Ian Duguid. Cuando Isaac dejó de temer a Dios y poner obediencia a Dios primero, comenzó a temer a todo lo demás. Mientras temía a Dios, no tenía por qué temer de ningún hombre o mujer. Y cuando comenzó a pensar en cómo protegerse a sí mismo, dejó de pensar en otros. Así que cuando temas más a Dios, verás su fidelidad. Y por último, observamos también cómo su fe aún probada por la hostilidad de sus vecinos. Los habitantes de Gerar, observando el poder que estaba adquiriendo, claro que por la gracia de Dios, comienzan a hostigarlo. Incluso el mismo rey Abimelech hace presencia y le pide, aún de una manera atenta y de halago, e incluso podemos decir en paz, pero también con una actitud nada amigable, le dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El pueblo de Gerar tenía gran bendición con Isaac en la tierra, y el miedo de Abimelech lo hace correrlo de su tierra. Luego, para que más adelante, como vamos a observar, vaya y lo persiga para buscar su amistad. Y este miedo era que Isaac fuera a derrotarlos y a quitarles la tierra. Porque esa es la razón que le dice, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mejor vete en paz, déjanos, llévate todo lo tuyo, pero déjanos en paz. Y después de irse pacíficamente, lo persiguen y lo continúan hostigando una y aún otra vez,
Pero Isaac se mostró con una actitud pacífica, en amor y gratitud por la fidelidad de Dios. Él sabía que Dios proveería y que Dios lo protegería. Y Dios se muestra fielmente a Isaac una vez más. En su gracia, Él provee y lo cuida. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Cuando escuchas eso, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Después de haber estudiado la vida de Abraham, esta declaración no es cualquier cosa. Hay mucha profundidad en esas palabras. Yo soy el Dios que llamó a tu padre de su idolatría. Yo soy el Dios que cuidó de tu padre en sus peligros. El Dios que proveyó en su necesidad. El Dios que se mostró su amigo. El Dios de amor que lo cobijó e incluso descendió a comer con él. Es decir, si tú pones esto en perspectiva, si ves la vida de Abraham, solo puedes terminar en adoración de rodillas dándole gloria a Dios. Y desear que el Dios de Abraham sea tu Dios. Y bendito Dios es nuestro Dios para los que han creído en su Hijo Jesucristo. Y este gran yo soy, el Dios de Abraham, es ahora el Dios de Isaac. Esa es la fidelidad de Dios en sus promesas. Y como podemos ver, Dios es el personaje principal en la vida de Isaac. Y por tal motivo, vemos la respuesta de Isaac en el versículo 25. Y él construyó allí un altar, e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Dios es glorificado, alabado por su fidelidad, y esa debe de ser nuestra respuesta a un Dios fiel. Como vimos también en la vida de Abraham, cuando Abraham era bendecido, él construía un altar y adoraba a Dios. Y este acto de edificar altares nos muestra el conocimiento teológico que tenían los patriarcas del Mesías Redentor que vendría de su simiente. Reconocían la necesidad de acercarse a Dios y también la de un mediador, la de un Salvador. Al igual que nosotros reconocemos esta necesidad de tener una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. Nuestras vidas deberían estar marcadas por una constante adoración y gratitud a Dios por lo bueno que es con nosotros. Y no solo por eso, pero aún más por la preciosa salvación que nos ha dado en el amado. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tú eres salvo, tú has recibido la gran bendición de salvación. Hace poco acabamos de cantar, venid, glorificad a Dios. ¿Lo cantaste con entendimiento? Darle gloria a Dios. Luego cantamos, grande gozo hay en mi alma hoy. Paso todo el tiempo bien feliz. ¿Es eso cierto? ¿Realmente entiendes y vives esa verdad? ¿Realmente estás contento por lo que Cristo hizo por ti? ¿Le das gracias y lo adoras? Cuando en tu vida encuentras victoria espiritual, tú también debes de adorar a Dios en el altar de tu corazón. ¿Cuántas veces le das gracias a Dios en el día? O incluso, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por alguna victoria o por alguna bendición que has tenido en tu vida? Y dice que plantó allí su tienda y abrieron los siervos de Isaac un pozo. Esto nos muestra que nosotros también deberíamos quedarnos donde le agrada a Dios y ahí establecernos. Isaac se estableció ahí donde la presencia de Dios estaba con él. ¿No deberíamos nosotros buscar eso también? El establecernos donde la presencia de Dios está con nosotros. Y no me refiero a un lugar físico, más un lugar espiritual. Ahí es donde debemos permanecer y esto es en Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo, Dios estará con nosotros y podremos ver su bendición y su providencia y su fidelidad. Y bien, la vida de Isaac nos ha enseñado muchas cosas, pero aún no acaba. Esta última porción de su vida aún tiene más que enseñarnos y el resto del tiempo nos concentraremos en ello. Versículo 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, y a amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Ahora, cabe recordar que este Abimelech no era el mismo Abimelech que vimos en Génesis 21, cuando el rey de Gerar también habló con Abraham. Lo que es curioso y vemos aquí es que no solo Abimelech, aquí con Isaac, quien pudo ser el hijo del otro Abimelech, de con Abraham, tiene el mismo nombre,
pero también Ficol, capitán de ese ejército, tiene el mismo nombre. Ahora, hay eruditos quienes afirman que eran el mismo personaje, y bien es cierto, pasaron casi 90 años entre estos dos distintos eventos. También debemos recordar que en ese tiempo vivían por largos años. Abraham vivió 175 años. No es difícil pensar que Abimelech pudiera tener aproximadamente unos 40 años cuando se encontró con Abraham, más 90 años entre el evento, tendría alrededor de 130 años cuando se encontró con Isaac. Entonces es muy posible que en realidad Abimelech fuera más bien el mismo hombre que vimos con Abraham. Lo que es de notarse también es que cuando tenemos el relato de Génesis 21, Isaac ya había nacido. Abimelech reconoció que Dios estaba con Abraham, así que muy seguro hubiera conocido a Isaac, que le dio a luz Sara en su vejez. Es decir, era algo extraordinario que Sara pudiera concebir a tal edad y aún siendo estéril. Así que eso Abimelech lo hubiera recordado. Y cuando llegamos a Génesis 26, no tenemos ningún indicio de que Abimelech conociera a Isaac o incluso a Abraham. Y más, este pasaje, el versículo 28 nos dice que ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Bien pudieron haber mencionado: haz pacto con nosotros como el que hicimos anteriormente con tu padre Abraham. Eso hubiera sido muy buena palanca de usar, pero no vemos eso. Entonces, este era un nuevo pacto entre dos personas totalmente distintas. Un pacto entre Abimelech II, por así decirlo, e Isaac. Pero aún así, no vemos una explicación clara sobre Ficol. Porque si bien es cierto que Abimelech pudo ser un título dinástico filisteo, con Ficol vemos que parece indicar es su nombre. Y nos dice en ambos pasajes que él era el capitán del ejército. Entonces no hay argumentos ni a favor ni en contra si al menos Ficol sería la misma persona que conoció a Abraham o era otra persona distinta. Por otro lado, su nombre en hebreo, Ficol, puede referir a el fuerte y significa la boca de todos o el que gobierna todo, poniéndolo como un gobernador o un título tan alto, solo segundo a Abimelech. Entonces podemos decir que realmente era el segundo al mando, pudiendo sugerir más bien un título. Y parafraseando el texto, pudiera decir: y con su segundo al mando, capitán de su ejército. Aunque fuera o no el mismo Ficol, es irrelevante. Al igual que con Abraham, el hecho de que haya traído el capitán de su fuerza militar sugiere que su preocupación de un posible conflicto de guerra pudiera suceder. Y a diferencia de con Abraham, tenemos aquí a un tercer personaje. Y es interesante que la Biblia lo mencione, aunque sea solo por nombre. Pero lo menciona como amigo. La palabra hebrea aquí lo relaciona más como un amigo íntimo, como un confidente o incluso un consejero. La palabra es mayormente usada como compañero en varios pasajes de la Escritura. Pero no solo es un acompañante, sino alguien de tanta confianza como para haberlo traído a este asunto de paz. Y lo que nos sugiere es que Abimelech estaba preparado por si Isaac rechazara el tratado de paz y poder tener consejo oportuno y adecuado y poder reaccionar ante esa reacción. Esto era asunto serio, porque ellos sabían cómo habían tratado a Isaac y no sabían cómo iba a reaccionar después de ofrecerles esto. Pero al mismo tiempo demuestra el miedo y el respeto que le tenían a Isaac porque se había hecho mucho más poderoso que ellos. Entonces vemos a Abimelech bien preparado con su capitán y su consejero. Y llegan a Isaac después de lo que debió ser un corto viaje desde Gerar hasta Beerseba, donde Isaac ya estaba morando. Serían aproximadamente unos 30 kilómetros. Y vemos la respuesta de Isaac por esta visita tan inesperada. Versículo 27. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros? Aunque pudiéramos considerar agresiva la respuesta de Isaac, tal vez muy directa, su intención más bien era de investigación. Podemos ver por la forma de contestar de Isaac que se percató de las intenciones de sus visitantes y los confrontó con la verdad. Podemos parafrasear a Isaac: ¿por qué razón vienen a buscarme si ustedes fueron los que me corrieron a mí? Ellos lo habían tratado mal y peor aún, lo echaron de sus tierras y le dijeron: apártate de nosotros. Y ahora vienen a buscar paz. Era obvio que Abimelech y sus acompañantes envidiaban la prosperidad de Isaac, como observamos la ocasión pasada.
Y nos dice el versículo 16 la razón, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Pero la Biblia también nos da la verdadera razón en el versículo 14. Y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces podemos observar que su reacción, si bien a la defensiva de Isaac, era justa. Lo expulsaron de su tierra sin ninguna justa razón. Y ahora vienen a él por paz. Y los filisteos reconocen esta gran verdad. Observen la respuesta de Abimelec, versículo 28. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Prácticamente confirman lo que Isaac suponía. Venían con intenciones de beneficiarse. Dice Elvis Carballosa: el testimonio de Abimelec y sus acompañantes era una severa acusación en contra del mal comportamiento de los filisteos hacia Isaac, y la represión de Isaac es totalmente justa. El hecho de que quisieran hacer pacto con Isaac deja bien claro que Abimelec reconoce que fue un error haber expulsado a Isaac de su territorio. La bendición de Dios estaba con Isaac, y ellos lo podían ver. Su envidia pudo más con ellos que el bien que la presencia de Isaac hacía en sus tierras. Y ellos reconocen que al expulsarlo, se lo pudieron haber ganado de enemigo. Y en lugar de eso es mejor hacer pacto con él, tenerlo de aliado. Qué gran ventaja es tener relación con alguien que tiene una relación con Dios. Hay mucho que los impíos ganan al tener una relación con un verdadero creyente. Porque así saben, alguien está intercediendo por ellos. En sus aflicciones, ¿qué es lo que nos dicen? Oh, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas financieros, tengo problemas aquí, tengo problemas allá. ¿Puedes orar por mí? Y nosotros oramos con mucho gusto por ellos e intercedemos y sabemos que Dios nos escucha. Y ellos reciben bendición en la gracia común de Dios por el amor e interés que nosotros mostramos a ellos. Dios bendice sus vidas por causa del amor que nos tiene nosotros como sus hijos. Pero nuestro mayor interés y preocupación son sus almas. Si tú oras por los problemas de un inconverso y no oras por su alma, me temo que no has comprendido el Evangelio. Su mayor problema no son sus problemas temporales, es su condición de pecado y de una condenación eterna. Así que qué gran responsabilidad tenemos para con el mundo. Nuestro testimonio y amor para con ellos, la paciencia que les mostramos, sea para que vean la gloria de Dios y se conviertan a Cristo. Que el testimonio de Abimelec a Isaac aquí te lo pudieran dar a ti y decirte: hemos visto que Dios está contigo. Y no hablo de una obediencia perfecta, así como Isaac faltó en gran manera contra Abimelec y el pueblo. Aún así, en su mayor parte reconocen que Dios está con él. Y puede ser que hayas actuado mal con algún vecino, con algún amigo, pero en general en tu vida, ¿pueden decir que Dios está contigo? Guardemos nuestro testimonio para gloria de Dios. Que por nuestro testimonio glorifiquen a Dios. Ahora, esta visita, al igual que lo fue con Abraham, era más bien de preocupación. Con Abraham observamos que Abimelec ofrece este tratado de paz con Isaac porque lo consideraban superior y más fuerte que ellos. Versículo 29. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Aquí podemos ver la verdadera preocupación de Abimelec, que Isaac quisiera hacer represalias contra ellos por lo que le hicieron. Y si fuera así, les hubiera ido muy mal. Entonces buscan la paz por medio de un pacto. Herbert C. Leopold comenta: puesto que en verdad el rey y su capitán pudieron ser totalmente inocentes en la disputa respecto a los pozos, presenta la más favorable declaración de su lado de la disputa y con cierta locuacidad diplomática se defienden diciendo que siempre evidenciaron un trato justo. Y esto es verdad. En ningún lugar leemos algún tipo de agravio por parte de los filisteos, que aunque bien es cierto, lo molestaban con respecto a los pozos, nunca le hicieron daño. Y aún así nunca hubo una orden del rey para hacer tal cosa. Más bien al contrario, recordarán que Abimelec había ordenado que nadie tocase a Isaac y a su esposa bajo amenaza de muerte para protegerlo. Aún más, se le permitió engrandecerse y habitar en sus tierras por un tiempo. En ese sentido,
podían reclamar que le habían hecho bien y lo enviaron en paz. No hay mentira en sus palabras. Él solo intenta presentar la mejor defensa posible ante Isaac para poder llegar a este acuerdo que les convenía tener con Isaac. Y lo que vemos aquí es la respuesta de Isaac, o más bien lo que no vemos, porque Isaac no pudo alegar y discutir su situación con Abimelech. Él pudo presentar también defensa, pero en lugar de eso pone de manifiesto su humildad y su pasividad, al aceptar el bien que le hicieron y perdonar el mal. Toma coraje perdonar el mal que otros te hacen, pero nosotros somos llamados a eso. Amad a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No decimos que sea fácil al principio, pero debes hacerlo. Y conforme más crezcas en el conocimiento de Cristo y comprendas con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, entonces el perdonarte será más fácil y el obedecer este mandato te será de más gozo. Así vemos esta actitud en Isaac, y eso también nos recuerda las palabras del apóstol Santiago. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Isaac demostró ser un verdadero embajador de la paz. Dio un gran testimonio de querer la paz, como dice el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y podemos incluso suponer que el testimonio y actitud de Isaac llevaron a Abimelech a decir, tú eres ahora bendito de Jehová. Que nuestro testimonio produzca eso en la boca de otros. Tú eres ahora bendito de Jehová. Y bueno, Isaac acepta y lo que hace es recibirlos con amabilidad, siendo hospitalario. Versículos 30 y 31. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Como hemos observado en ocasiones anteriores, el hacer banquete es señal de hospitalidad en la cultura oriental. Es como hacer una fiesta en honor al invitado. Y el hacer esto les muestra su amistad y comunión. Isaac no pensaba mal para ellos, sino bien. Y vemos que a pesar de que Isaac se volvió un hombre el cual temer, un hombre poderoso, un hombre rico y de muchos bienes, con una esposa muy hermosa, no dejó de ser un hombre lleno de piedad y de justicia hacia otros. No impidió que sus riquezas y poder fueran su motivación, sino el amor de Dios para con él es lo que lo movió al amor y a las buenas obras. Tristemente, lo material y el dinero, incluso el poder, destruyen muy rápido a las personas. Y no solo se dañan a sí mismas, sino que dañan a quienes están cerca. El dinero y el poder ciegan a los hombres. Pablo bien le dijo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero no Isaac. Él puso su vista y sus ojos en Cristo, el Mesías que vendría de su simiente. Que nosotros pudiéramos ser como Isaac, preocuparnos más por el reino de Dios y su justicia que por nuestros propios bienes materiales. Como Jesús nos dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Jesús primero, podremos ver que todas nuestras necesidades están cubiertas. Nuestra felicidad, paz y gozo no están en las circunstancias, se encuentran en Dios. Como dice John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Entonces vemos esta hospitalidad amable de Isaac para con sus nuevos amigos. Y nos dice que a la mañana siguiente se juraron el uno al otro, acordaron sus términos y legalizaron este tratado de paz entre Isaac y los filisteos. Y lo más hermoso es que dice que ellos se despidieron de él en paz. Esto es lo que nuestro testimonio debe de producir en otros, que te despidan en paz, incluso ateos, ¿por qué no? Ser amigos de ellos que no piensan como nosotros. Eso es lo que los llamo una verdadera tolerancia. No se trata de forzar a otros a creer lo que tú crees. La verdadera tolerancia es amar a otros a pesar de no estar de acuerdo con sus creencias.
Ser amigos del mundo no tiene nada de malo. Buscar la paz con el mundo, pero no a costa del Evangelio, no a costa de negar a Cristo o a costa de tus propias creencias. Tu prioridad es obedecer a Dios y amarle a Él antes que a los hombres. Pero también debemos buscar la paz con todos los hombres mientras nos sea posible. Y qué hermoso es cuando los incrédulos te despiden en paz y puedes mostrarles el amor de Cristo. Proverbios 16, versículo 7 nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y aquí vemos que el testimonio piadoso de Isaac y la fidelidad de Dios en su vida le han dado paz incluso con sus enemigos. Hasta el punto de incluso ahora son sus amigos. Pero la bendición de Dios aún está sobre él. Y llegan muy buenas noticias. Además de la restauración de la amistad con Abimelech y los filisteos, Isaac recibió la buena noticia sobre el pozo que habían abierto sus siervos cuando llegaron a Berseba. Versículos 32 y 33. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Este no es un pozo nuevo del que están hablando. En el versículo 25, cuando vimos que Isaac llegó a Berseba y allí edificó un altar, leemos que abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Recordemos nuevamente unos versículos atrás, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los siervos de Isaac no están cavando nuevos pozos. Vez tras vez nos dice que están abriendo y redescubriendo pozos que ya estaban ahí. Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Entonces es fácil suponer que Isaac llegó a este otro pozo que Abraham había cavado, pero aún no habían hallado agua. Pero lo que podemos ver es que la providencia de Dios hizo posible ese mismo día, después de la partida de Abimelech y sus acompañantes, Isaac fuese recompensado con la bendición de aguas frescas de este pozo. Y lo nombra Shiva o Seba, el cual significa 7 o juramento. Ahora, ¿por qué llamarlo así? Bueno, podemos suponer que lo hizo por el juramento con Abimelech, pero en realidad no le está poniendo un nombre nuevo. Lo llama tal cual su padre lo había llamado desde antes. Como hemos visto, él está visitando los pozos que cavó su padre, Abraham, y los está volviendo a abrir, y nos dice el versículo 18, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Él no estaba nombrando un pozo nuevo, ese era el pozo que Abraham había abierto. Lo podemos ver en Génesis 21. Abraham y Abimelech hacen este juramento por medio de 7 corderas. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba, porque allí juraron a ambos. Génesis capítulo 21, versículo 28 al 31. Y puedes decir: pero Seba y Berseba no es lo mismo. Como leímos en Génesis 21, Berseba es el nombre del lugar, no del pozo. Y aquí nos dice que Berseba es el nombre de la ciudad, no del pozo. El pozo se llamaba Seba, y por esa razón nos dice ese lugar se llamó Berseba. Y Berseba es un lugar importante bíblico. Ahí hubo muchos acontecimientos, o veremos más acontecimientos más adelante. Es una ciudad ubicada en la frontera sur de Israel. Y Berseba significa pozo del juramento de los 7, haciendo conexión más bien con el pacto de Abraham con Abimelech, que este pacto con Isaac. Ahora, esto es providencial en el justo tiempo. Vemos que cada vez que abre un pozo, se lo peleaban hasta sacarlo de ese lugar, y él se tenía que mover. Y ahora no solo destapan el pozo, pero hallan agua. Y ya no se lo pueden pelear por el tratado de paz que ya habían establecido. Este pozo era totalmente de Isaac, y los filisteos no podían peleárselo. Si hubieran llegado con la noticia de que encontraron agua antes de este tratado, muy probablemente se lo hubieran peleado también.
Esto nos demuestra que la bendición de Dios no llega ni temprano ni tarde, sino que llega precisamente cuando Dios la ha intencionado. Y los fans del Señor de los Anillos entenderán la referencia. Debemos aprender a esperar en el Señor. Los tiempos del Señor son perfectos, aunque para nosotros no lo parezcan. Isaac tuvo que pasar por mucho sufrimiento, como observamos la ocasión pasada en los primeros 25 versículos, en medio de las difíciles pruebas, en medio de las dificultades. Y puede ser que estás pasando por situaciones difíciles. Tus problemas pueden estar viniendo de tu trabajo, pueden estar viniendo de tu familia, de arriba, de abajo, de un lado, de cualquier lugar. Pero cualquier cosa que estés enfrentando, cualquier aflicción que tú estés enfrentando, no desesperes. Esa es parte de la vida de un peregrino. Como lo hemos observado con Abraham e Isaac. La vida del peregrino está llena de tribulaciones, pero bendito Dios también está llena de bendiciones. Y Dios se mantiene fiel. Él está con nosotros en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Recuerden que nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la vida venidera que tendremos en Cristo Jesús. Entonces, entendemos que el Señor no nos aparta de la adversidad. Pero mientras no perdamos de vista a Dios, de su amor, de su compasión, aun si Él mismo te guía por el valle de sombras y muerte, sin embargo, mientras mantengamos nuestra mirada en Él, tendremos el ánimo, las fuerzas para vencer toda adversidad. Recordaremos aún cuando Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Así como Dios le pidió a Isaac quedarse en Gerar, donde le sobrevino más pruebas y adversidades. Y nosotros debemos buscar a Dios y buscar nuestro descanso en Él. Al final de todas sus pruebas y tribulaciones, Isaac ve la bendición de Dios para con él en el tiempo adecuado. Y bien, con esto concluimos la vida de Isaac. Y es curioso notar que tenemos aún un pequeño agregado aquí. Y aunque principalmente es acerca de Esaú, es importante en la vida de Isaac. Versículos 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Ahora, dado el cuidado que Abraham tuvo por Isaac, cuando se tomó en serio que su hijo no tomaría mujer cananita, sino que tomó la iniciativa de mandar a buscar una esposa apropiada para él y que fuera de su misma familia. Y uno pudiera pensar que Isaac sería un poco más diligente en buscar para sus hijos, principalmente su hijo mayor, y a quien más amaba de los dos, a una esposa apropiada para él. El hecho de que Esaú se casara con estas mujeres cananitas nos muestra nuevamente su desprecio por Dios. Podemos ver claramente que a Esaú no le interesaban las cosas de Dios. Hemos visto ya a Esaú despreciar su primogenitura y ahora lo vemos tener matrimonios impíos. Tenía más apetito por las cosas terrenales y el placer de la carne, porque vemos que no tiene una sola esposa como Abraham e Isaac su padre, sino que tomó a 2 mujeres y cananitas. Peor aún, sus esposas eran eteas, paganas, lo que era un desafío evidente de los principios de la enseñanza de Abraham. Vemos la edad de Esaú, de 40 años, es un reflejo de cuando Isaac tomó a Rebeca por mujer. Es un contraste muy claro entre el actuar piadoso de Abraham, de buscar una esposa para su hijo, y de Isaac al casarse con una sola mujer, y el actuar pagano y rebelde de Esaú de buscar por sí mismo, y peor aún, 2 esposas. Y bueno, esto claramente no fue bajo la aprobación de Isaac. Esto es algo que nos dice la Escritura que Esaú quiso hacer. De hecho, es claro que tanto ni Abraham ni Isaac aprobaban relaciones con mujeres cananeas. Y vemos cuál fue el resultado de esto. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esto nos dice que las esposas paganas de Esaú crearon serios problemas familiares, especialmente para Isaac y para Rebeca. Solo imaginen la familia tratando de tener un tiempo devocional. Y Esaú al menos por costumbre pudiera estar ahí, pero las esposas rebeldes encerradas en sus tiendas. De hecho, la frase
fueron amargura de espíritu, nos indica un estilo de vida de las mujeres de Esaú muy distinto en todo sentido a la de los padres de Esaú. Por esa razón, sabiamente Abraham procuró una esposa para su hijo Isaac. Y esa debe de ser nuestra oración para nuestros hijos, que encuentren esposas y esposos piadosos, impedirles el pecado en sus vidas, amonestarlos, disciplinarlos y enseñarles en los caminos del Señor. Proverbios 17:25 nos dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Nuestros hijos necesitan por su necedad ser disciplinados, entrenados, enseñados. Y aquí vemos a Isaac no preocuparse por el estilo de vida que su hijo mayor ha decidido tomar, totalmente contrario al suyo. Y verán, hay padres que así son. Mientras los hijos estén contentos, que hagan como bien les parece. No hay que ponerles límites, no hay que castigarlos cuando se portan mal, hay que darles libertad. Eso no es un pensamiento bíblico y solo traerá amargura y aflicción de espíritu. Tus hijos serán un dolor para ti. Incluso hay padres que prefieren apoyar las actividades deportivas de sus hijos y van a partidos, incluso los domingos, para que logren mejores metas, en lugar de llevarlos a la iglesia para que sean ministrados bajo la predicación de la palabra y procurar que sus almas estén en las manos del Salvador. Qué mejor deseo de un padre el querer que las almas de sus hijos estén seguras en Cristo, en lugar de que tengan medallas de oro que perece o títulos importantes que se van con el tiempo. No seamos negligentes en nuestra responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en el Señor, o sufriremos las mismas consecuencias de Isaac o incluso del rey David. Esto fue precisamente lo que ocasionó esta carnalidad de Esaú, un conflicto familiar, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Las escrituras no nos dicen qué fue lo que hicieron estas esposas, pero es evidente que la relación familiar sufrió por causa de esta rebelión. Y el capítulo concluye con esto: las obras impías de Esaú. Y esto será importante más adelante. Y ya para terminar, este capítulo nos habla de Isaac y de la fidelidad de Dios en su vida. Isaac, como cualquier creyente, tuvo sus victorias y sus derrotas, momentos de gran fortaleza espiritual y momentos de gran flaqueza espiritual. Pero no debemos dudar que él fue quien Dios dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Isaac fue el hijo de la promesa, prometido a Abraham y a Sara para enviar a través de él al Mesías prometido. Él es el patriarca incluido en la bendición, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y déjenme decir que es fácil leer este relato y pensar que Isaac confió en el Señor y en su necesidad Dios proveyó. En el miedo Dios lo protegió. En oposición Dios le concedió paz. Y podemos pensar, claro que funciona así, es un patriarca bíblico. Pero ponte a pensar en nosotros, donde no funciona así, estamos sufriendo. No pasa a nosotros de esta manera. Y déjame recordarte que los eventos de este capítulo pasaron alrededor de unos 25 años. Isaac fue el más longevo de los patriarcas, vivió más que Abraham. Él llegó a vivir 180 años. Y en medio de estos versículos hay años de lucha y de prueba. Y en medio de todo esto y este tiempo, él tiene que aprender a confiar en el Señor. Y el problema es que nosotros nos desesperamos y queremos soluciones rápidas. Pero así tú y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Dios a veces tarda en responder porque está trabajando en nuestra fe. Cuando te encuentras en necesidad, ¿dónde está la provisión? Y Dios te dice: yo soy tu proveedor, espera en mí. Y podrás ver si confías en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al final de tu vida, y decir: Él proveyó, Él fue fiel. Él es fiel a sus promesas. También tendrás cosas que temer en tu vida. Y la Biblia nos instruye en medio del temor: ora, dobla tus rodillas. Cuando tengo miedo, yo en ti confío, dice el salmista. La oración muestra nuestra dependencia y confianza en Dios. Pon todas tus cargas en Él, en oración y en la palabra, y perseverar en ello. Y encontrarás al final que Él siempre estuvo contigo y Él siempre te sostuvo en su mano.
Él estuvo contigo en el valle de sombras y aún en el valle de la muerte. Él fue tu proveedor en la necesidad y Él fue tu protector, tu castillo fuerte en tu temor, y que fue tu paz en medio de hostilidad y en la dureza de este mundo. Yo creo que todos podemos decir esto de nosotros mismos. Estoy aprendiendo a confiar en el Señor. En medio de nuestras diferentes situaciones, de nuestras diferentes pruebas, estamos aprendiendo a confiar en el Señor. Aprendiendo a confiar al Dios quien estuvo ahí en medio de nuestra necesidad y que nunca nos dejó. La vida de Isaac nos enseña que debemos confiar en el Señor. Confía en Él en tu temor. Él estará contigo. Confía en Él aun cuando no tengas un lugar para vivir en paz, porque Él mostrará su grandeza en ti. Aunque las cosas no salgan como tú las planeaste, Dios tiene mejores planes para tu vida, planes de bien y no de mal. Depositemos nuestras almas en sus manos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Déjame darte ánimo, hermano. La bendición de Dios vendrá, pero vendrá en el tiempo del Señor. Espera en Él. Dice el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y Dios de toda gloria, enséñanos, te pido en el precioso nombre de Cristo, enséñanos a confiar en ti y a depender de ti. Tú eres nuestra roca eterna, tú eres nuestro castillo fuerte, tú eres la roca de nuestra salvación. Tú eres nuestro Dios, nuestro protector, nuestro guardador. Tú nos sostienes en el hueco de tu mano. Y yo te pido que tú cubras con la ala de tu omnipotencia, tú cubras a tu iglesia, tú la protejas y tú la guardes. A cada familia, a cada persona que estará viendo, yo te pido que tú lo cobijes, que tú lo bendigas. Que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y pongas en ellos paz. En medio de toda esta situación sabemos que tú eres nuestro proveedor. Tú nos vas a cuidar. En ti confiamos. A ti sea toda la gloria, toda la honra, porque tú eres Dios fuerte, Dios poderoso y Dios fiel. Gracias, Padre bendito. Amén. Gracias al Señor por su palabra en esta mañana, que siempre es puntual y siempre es precisa para nuestras vidas. Nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la paz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Cantemos nuestro himno final, Muestra a Cristo.
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, estamos despedidos. No olvidemos tener un tiempo de oración con nuestra familia y que Dios te bendiga.